En este video tutorial vamos a aprender cómo se calculan las medidas de tendencia central cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias agrupadas. En este caso tenemos la tabla de distribución de frecuencias de la variable ingresos anuales en millones de pesos de diferentes familias de una región. Si observamos la tabla, vemos que 18 familias reciben entre 180 millones de pesos y 200 millones de pesos, mientras que 4 familias reciben entre 200 millones y 220 millones de pesos. Para calcular las medidas de tendencia central, recuerden que tenemos que aplicar las fórmulas, no las funciones. La fórmula de la media aritmética es sumatoria de los x sub i por n sub i dividido la muestra. Para poder aplicar esta fórmula tenemos que calcular primero x sub i, que es el valor medio de cada uno de los intervalos. Vamos a calcularlo. Es igual a la suma de los dos límites inferiores y superior dividido 2. Y así hacemos con cada uno de ellos. Como ya tenemos el valor medio de la variable, ahora podemos calcular el producto de cada x sub i por n sub i. Va a ser igual a 110 por 8 para el primer caso. Y luego podemos arrastrar. Calculado este producto, tenemos que calcular la sumatoria. Aplicamos sumatoria y luego tenemos que calcular n, que ya sabemos que n es la sumatoria de todos los n sub i. Teniendo estos dos valores, aplicamos la fórmula, que va a ser igual a la sumatoria de los x sub i por n sub i, dividido la muestra, que es 70. Nos dio 159,71. ¿Qué quiere decir? Que en promedio las familias de esa región reciben por ingresos anuales 159.710.000. Ahora vamos a calcular la moda. Aquí también tenemos que aplicar la fórmula. Para aplicar esta fórmula tenemos que tener en cuenta estos 5 pasos. Primero, se ubica la posición donde se encuentra la moda. Recuerden que la moda es el valor de la variable con mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 18, o sea que la moda va a estar entre 180 y 200 millones de pesos. Vemos que la moda está en el intervalo 5. Ahora procedemos a calcular delta 1, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta mayor y la frecuencia absoluta anterior, es decir, 18 menos la anterior, que es 17. Luego calculamos delta 2, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta mayor y la frecuencia absoluta siguiente, que es 4. Ahora se calcula la amplitud del intervalo, que en este caso es igual a 200 menos 180. Ahora sí podemos proceder a aplicar la fórmula, que va a ser igual al límite inferior del intervalo, en este caso 180, más, abrimos paréntesis porque viene una división y luego una suma, delta 1, que es 1, dividido delta 1 nuevamente, más delta 2, que es
14, como es una suma, la ponemos entre paréntesis, cerramos toda esta operación nuevamente entre paréntesis y multiplicamos por la amplitud, que es 20. La moda nos dio 181,33, es decir, que el ingreso más repetitivo o más constante que reciben las familias de dicha región es de 181.333.000 pesos. Vamos a calcular ahora la mediana. Para calcular la mediana es importante tener en cuenta estos 4 pasos. Hallar n sobre 2, es decir, que es igual a 70 dividido 2. Calcular la frecuencia absoluta acumulada, que es n sub i. Para el primer caso va a ser igual a la misma frecuencia absoluta simple. Y para el segundo caso es la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta simple. Arrastramos a partir del segundo y obtenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Después tenemos que ubicar la frecuencia absoluta acumulada que contenga n sobre 2, es decir, que contenga 35. Nos damos cuenta que el 35 está contenido en 48. Lo seleccionamos para tenerlo presente. Aplicamos la fórmula, que es igual al límite que contiene esa frecuencia absoluta acumulada, es decir, 160, más, abrimos paréntesis, n sobre 2, que es igual a 35, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 31, dividido la frecuencia absoluta simple, que es 17, por la amplitud, que ya sabemos que es 20. Nos dio que la mediana es igual a 164,7, es decir, que el 50% de las familias reciben unos ingresos anuales entre 100 millones y 164.700.000, y el otro 50 recibe unos ingresos anuales entre 164.700.000 y 220 millones.